las tierras de la familia Rosario Rodríguez en Mamo Adentro, que el obispo de la diócesis de Mao Montecristi, el señor Diomedes Espinal de León, quiere apropiarse. El conflicto por las tierras de Mao Adentro, mentiras, verdades, asociación de malhechores, detenciones, desalojos, atropellos, el obispo, la policía, la fiscalía, el poder judicial y todo lo que veremos a continuación. Todo parte de una narrativa declarada por la señora Milagros Altagracia Batista García, que abarca de 9 párrafos, queriendo demostrar por qué estas tierras deben pertenecer a la Iglesia Católica. Pero esta declaración está llena de contradicciones e incoherencias, declaraciones que más que aclaraciones traen consigo muchas interrogantes que no tienen explicación. Ella, que delante de un notario público, licenciado Rafael Jerez Batista, y la presencia de 4 testigos, las señoras Ramia Margarita del Carmen Rosario González, Mercedes del Carmen Rosario, Margarita del Rosario Bonilla Peralta y Felicia Antonia Durán, quienes dieron fe en dicha declaración, narra lo siguiente, y basado en esto la Iglesia Católica, de forma irregular y con abuso de poder, trata de apropiarse de las tierras. En el párrafo 1, Milagros Altagracia declara que el origen de las tierras, las cuales pertenecían a los señores Félix Reynoso y Damiana Cabrera, y que en dicho párrafo describió la ubicación y las colindancias de la tierra. En el párrafo 2, Milagros Altagracia declara que por acto que reposa en el protocolo del notario público Martín Villar, los señores Félix Reynoso y Damiana Cabrera realizaron la partición de sus bienes. Y el párrafo 3 declara que los herederos de Félix Reynoso y Damiana Cabrera, Fermín Reynoso, Eulalia y Margarita Reynoso, representados por el señor José Reynoso y Margarita Cabrera, venden las tierras hoy en conflicto a José Fernández Cabrera Virito, como consta en el acto auténtico 245 del 19 de noviembre de 1918 del notario público Martín Villar, registrado en los folios 1027-1047 del libro 3 del municipio de Santiago. Hasta este momento no detectamos ninguna contradicción ni incongruencia en la narrativa. Acto seguido, en el párrafo 4, continúa declarando que los señores Rafael Cabrera Mirito le vendió los terrenos a Luis Israel Álvarez, como consta en el acto 1931 registrado bajo el número 471, bajo el folio 179-182 de la Conservaduría de Hipotecas de Santiago. Hasta este momento todo parece coherente, aunque tenemos algunas dudas sobre este acto de venta, porque creemos en los protocolos de los notarios, donde no hemos tenido acceso, mientras que no nos fiamos de la Conservaduría de Hipotecas de Santiago, porque cualquier persona puede ir y asentar un acto de venta, pagar los impuestos, y eso no significa que el acto sea verdadero. Pero tomándolo como bueno y válido, continuamos. Ahora pasamos a la mentira, incongruencia y contradicciones que posee dicha narrativa. Pasamos al párrafo 5. Dice que en fecha 9 de febrero de 1942, delante del notario público Crispín José Grullón Chávez, registrado en la Conservaduría de Hipotecas de Santiago, bajo el número 253, folio 5360 del libro 4, el señor Luis Israel Álvarez vende parte de los terrenos a Pelayo Tió, pero que retiene para sí alrededor de aproximadamente 100 tareas de tierra, y que por el mismo acto cede esos alrededor de 100 tareas de tierra a la Iglesia Católica, y que su ubicación se determina por el santuario y otras mejoras fomentadas por la Iglesia Católica. Ahora comenzamos a desmontar la mentira. Primero, Milagros Altagracia miente cuando dice que en el acto de venta a Pelayo Tió registrado en la Conservaduría de Hipotecas de Santiago, delante del notario público Crispín José Grullón Chávez, registrado en la Conservaduría de Hipotecas de Santiago bajo el número 253, folio 5360 del libro 4, el señor Luis Israel Álvarez vende parte de los terrenos a Pelayo Tió, pero que retiene para sí alrededor de aproximadamente 100 tareas de tierra, y que por el mismo acto cede esos alrededor de 100 tareas de tierras a la Iglesia Católica, y que su ubicación se determina por el santuario y otras mejoras fomentadas por la Iglesia Católica, porque yendo al número referido y al libro y los folios mencionados encontramos dicho acto, y en lo que nos concierne dice lo siguiente. Continúa declarando el vendedor, señor licenciado Luis Israel Álvarez Cabrera, que la superficie de la segunda parcela de terreno que describe y vende por este acto queda excluida 100 tareas de terreno, tomando como centro para determinarlas un santuario que existe dentro de la misma parcela, así como también queda excluida a su favor todas las mejoras permanentes o no que se encuentren en el cuadro de las 100 tareas que se excluyen. Asimismo dice que justifica su derecho de propiedad, y por ahí continúa. Ahí en ninguna parte dice que las 100 tareas que el señor Álvarez retiene para sí son donadas a la Iglesia Católica. Ahí no dice nada de eso, no lo promete, no lo insinúa, y por lo tanto Milagros Altagracia miente en su historia.
Altagracia. Pero no solo eso, ella miente bajo la fe pública ante un notario y 4 testigos. Continuamos con el párrafo 6. Dice que la porción que el señor Luis Israel Álvarez cedió a la Iglesia Católica está enmarcada actualmente, y ahí describe los terrenos donde ha vivido la familia Rosario Rodríguez desde hace más de 100 años. ¿Cómo Milagros Altagracia es capaz de afirmar bajo fe pública y otras 4 testigos una mentira que dice que en este acto de venta dice lo que no dice? Si Milagros Altagracia miente una vez, miente 2, 3 y la que sean necesarias. Veamos a continuación más mentiras puestas en evidencia por su contradicción e incongruencia. En el párrafo 7 dice que el señor Luis Israel Álvarez Cabrera le encargó y dio poder al señor José Fernando Rosario Pinche para que éste ejecutara su última voluntad de cederle a la Iglesia Católica una área de alrededor 100 tareas de tierra donde fue levantado el santuario. Y ahí vemos cómo Milagros Altagracia señala los terrenos donde ha vivido la familia Rosario Rodríguez por más de 100 años. ¿Y dónde hay incongruencia en este párrafo? Es que Milagro dice que el señor Luis Israel Álvarez dio poder y le encargó a Pinche. ¿Acaso el señor Álvarez no hacía mucho tiempo antes, mediante un acto a Pelayo Tió, supuestamente le había donado a la iglesia esas tierras, según Milagros Altagracia? Entonces, ¿por qué muchos años después dice que va a dar poder y a encargar a un amigo, llámese Pinche? Para mí esta es una historia mal contada, que notamos aquí, que la Iglesia Católica no tomó posesión cuando el acto de Pelayo Tió, porque ciertamente a la iglesia no se le donó nada. Continuamos en el párrafo 7. Luego dice que José Fernández Rosario Pinche no pudo ejecutar el mandato que le otorgó Luis Israel Álvarez. Aquí debemos hacer las preguntas: ¿por qué Pinche nunca ejecutó la voluntad de Luis Israel Álvarez? Si vivió muchos años, evidentemente yo me inclino a pensar que nunca tuvo mandato, porque Milagros Altagracia miente sobre el acto de venta a Pelayo Tió. También miente otra vez y se inventa un poder y una encomienda para justificar sus deseos de sacar a los Rosario Rodríguez de los terrenos y meter a la Iglesia Católica, donde ella tiene hijos, monjas y padres que sirven a la Iglesia Católica. Continuamos con el párrafo 7. Dice que como Pinche no pudo ejecutar el mandato que le otorgó Luis Israel Álvarez, entonces en el hecho de muerte le encomendó a su sobrinita de unos 10 a 15 años, prácticamente una niña, esta Milagros Altagracia, le encomendó que ejecutara y cumpliera la voluntad de Luis Israel Álvarez, donándole a la Iglesia Católica las 100 tareas de tierra. De nuevo surgen las preguntas: ¿por qué el mismo Israel no cumplió su voluntad? Porque esa nunca fue su voluntad. De haberlo sido, lo habría incluido en el acto de venta a Pelayo Tió. ¿Por qué Pinche no cumplió la voluntad? Porque esa voluntad nunca existió. Seguimos con las incongruencias del párrafo 8. Dice que, siendo hecho notorio y de conocimiento público, la encomienda de Luis Israel Álvarez de donar a la Iglesia Católica las 100 tareas de tierra donde se encuentra el santuario y una iglesia levantada por la comunidad, donde la iglesia ha mantenido su posesión de forma inequívoca, ininterrumpida, etc. Mucha mentira. Primero, no hubo ningún hecho notorio de esa voluntad, porque preguntamos a varios miembros de la comunidad de Mao Adentro y encontramos lo siguiente: que desde mucho antes y después de la muerte del señor Álvarez, la Iglesia Católica nunca realizó una misa ahí, que cuando llegó Monseñor Tomás Abreu en 1978 hasta el 2006, nunca oficializó una misa. Cuando Milagros Altagracia se le acercó a dicho obispo proponiéndole que la iglesia se adueñara de esas tierras, el obispo Tomás Abreu la reprendió y le dijo que la Iglesia Católica no podía ni debía tomar esas tierras. Los moradores de Mao Adentro me testificaron que la capilla que existe ahí fue una mejora hecha por los comunes, cargando blocks, llevando agua, haciendo mezclas. Además, un señor llamado Miguel, que trabajaba en INAPA, donó una buena cantidad de blocks que le permitió a la familia Rosario Rodríguez y a los comunes terminar la capilla. Pero aún así, la iglesia nunca se interesó en dar una misa. Apenas cada día de la Mercedes, una vez al año, una rezadora de Mao Adentro iba y oficializaba unos rezos, no enviada por la Iglesia Católica. Otra incongruencia del párrafo 8, cabe decir que no ha habido mejoras fomentadas por la Iglesia Católica, sino en los últimos meses en conflicto, la iglesia hizo un kiosco cerca de la capilla y ha hecho par de misas, pero todo esto últimamente con el fin de darle personalidad legal y justificar el reclamo absurdo de las tierras. En el párrafo 9, dice que las testigos y Milagros Altagracia dicen ser conocedoras de que los hechos ocurrieron así. Del párrafo 9 nos preguntamos: ¿dónde estaban los testigos en el 1931? Y a continuación, en el párrafo 9, aquí viene lo peor de las contradicciones. Dice Milagros Altagracia que en el 2018 procede a entregarle a la Iglesia Católica, en la persona del obispo de la diócesis de Mao Montecristi, señor Diomedes Espinal
Espinal de León, su narrativa y los actos de venta, llámese documentos de conformidad con la voluntad de Luis Israel Álvarez, que a su vez este señor Diomedes Espinal acepta dichos documentos. Vuelven las preguntas: ¿por qué Milagros Altagracia no le entregó esos documentos a obispos anteriores o a Tomás Abreu? ¿Por qué no se lo entregó a Tomás Abreu en 1978 hasta el 2006? ¿Por qué no es hasta el 2018 que este obispo acepta esos documentos? Entonces cabe resaltar que si desde el 1972, cuando Pinche murió, al 2018, 56 años después, cuando este obispo acepta recibir estas mentiras y tratagemas en papeles desmontadas aquí, ¿dónde estaba la Iglesia Católica esos 56 años? ¿Cómo puede explicar que una iglesia ha estado de forma inequívoca, ininterrumpida, pacífica, cuando en el 2018 es que un señor que tiene el título de obispo acepta dicho adefesio? Para mí, en mi pensamiento, esto indica una asociación de malhechores. ¿Por qué asociación de malhechores? Porque he demostrado aquí que la iglesia no tiene ningún acto de donación de la tierra, nunca la poseyó. Entonces el obispo solicita un desalojo que no procede, porque la iglesia no es dueña de las tierras. Sin embargo, el Ministerio Público lo pide ante un tribunal. El Ministerio Público no hizo la debida diligencia para llegar al fondo de que Milagros Altagracia mentía en cuanto a la donación a la iglesia, sino que no solo el Ministerio Público instrumentó, sino que los tribunales de Mao emitieron una resolución penal, la número 848-2025. Todo esto no se puede realizar solo por el obispo, sino asociado con abogados que no revisaron el acto de venta a Pelayo Tió, que no le donó a la Iglesia Católica, un Ministerio Público que no hizo su debida diligencia y un tribunal que no revisó los documentos sometidos por la misma resolución, que dice en su página 5 de 15 que en sus pruebas documentales recibidas, el número 18 dice acto de venta al señor Pelayo Tió, protocolo del 1943 de Crispín, notario público. Tanto el tribunal que emitió la resolución como el Ministerio Público pudieron darse cuenta de que en este acto a la Iglesia Católica no se le donó ningún terreno. No leyeron, no quisieron leer, o leyeron y se hicieron los tontos. Lo que está ocurriendo en Mao con los terrenos de Mao Adentro es todo un atolladero, un lodazar donde los tribunales parecen hacerse cómplices, emitiendo resoluciones basadas en documentos que prueban lo contrario, y un Ministerio Público que ejecuta un desalojo arbitrario, abusivo e ilegal, donde Zacarías Rodríguez ha sido víctima y estuvo preso porque la Iglesia Católica reclama una tierra que no le pertenece. Seguiremos investigando. Mientras tanto, la familia que ha vivido por más de 100 años, de generación en generación, de forma inequívoca, pacífica, ininterrumpida, excepto en los últimos meses que la Iglesia ha querido sacarlos de los terrenos, nosotros esperamos un día tener tribunales más justos, más diligentes, que no emitan resoluciones basadas en narrativas sin comprobar que la narrativa es falsa, y que basado en eso puedan adjudicar terrenos a quienes no le corresponden. ¿Dónde está la asociación de malhechores? ¿Quiénes se han compuesto con el obispo para reclamar una orden de desalojo, para que esta orden de desalojo, sin leer los documentos, sea aprobada, y para que un tribunal basado en esto tome una resolución donde el tribunal no leyó los documentos, porque queda evidenciado, basada en los documentos, es ilegal emitir una orden de desalojos? Parece que el Poder Judicial, la Fiscalía y el obispo se han asociado para ejecutar de forma irregular todo lo que aquí ha ocurrido. Seguiremos investigando. Para Corrupción al Desnudo, Quilvio Perdomo.